Hola, hola para todos. Mi nombre es María José Cotazo Muñoz y voy a ser la encargada de explicarles los tipos de proceso que existen. Está el proceso declarativo, el ejecutivo, liquidatorio y de jurisdicción voluntaria. Pero en este video solo nos vamos a enfocar en el proceso declarativo. El proceso declarativo tiene un proceso verbal y un proceso verbal sumario. Así que quédate porque esta información te va a servir de mucha ayuda. He preparado un material bastante didáctico para exponer la información. Entonces, empezamos. Proceso verbal y verbal sumario. Primeramente, hacer una introducción sobre el proceso declarativo, o sea, ¿qué es? Bueno, el proceso declarativo es cuando hay una incertidumbre en el derecho, ¿sí? Y es necesario, pues, declararlo. Esto lo podrá demostrar, o sea, la certeza de ese derecho lo podrá hacer el juez. O sea, él está encargado de declarar la existencia o no de ese derecho. Aquí en el proceso declarativo, pues se va a desarrollar unos trámites, que son el proceso verbal sumario y los procesos especiales. Los procesos especiales, que serían la expropiación, el deslinde y mejoramiento, procesos divisorios y monitorios, no los vamos a tocar en este video. Solamente nos vamos a enfocar en el proceso verbal y en el proceso verbal sumario. Tenemos entonces que el verbal es para aquellos procesos de menor y mayor cuantía. Y el proceso verbal sumario solamente para los que tienen mínima cuantía. Vamos a iniciar con el proceso verbal. En el proceso verbal tenemos la conciliación como un requisito de procedibilidad, pero esta conciliación se va a llamar prejudicial porque es antes de llevar el proceso como tal. Por eso se dice preprocesal, podríamos decirle también. Bueno, ¿por qué la conciliación es un requisito de procedibilidad? Porque decimos que pues la conciliación es como ese mecanismo de resolución de conflictos. Eh, y pues este es un requisito prejudicial por el principio de economía procesal. Tenemos que, ¿cómo se cumple ese requisito? Entonces, aquí tendremos que hacer pues una conciliación extrajudicial en derecho y no en equidad. Intervienen el convocante o convocado, el querellado o querellante y pues el conciliador. ¿La decisión del conciliador es obligatoria? No. ¿Por qué? Porque el conciliador no toma decisiones y este es un tercero imparcial que propone posibles formas de arreglo. O sea, él lo que hace es no dar soluciones al conflicto, sino como sobrellevar la charla y la información. Este pues no ejerce función jurisdiccional. Bueno, en cuanto a la constancia de la conciliación, vamos a decir que todo va a quedar en un acta y se llama acta de conciliación y pasa pues a prestar mérito ejecutivo si existe, pues si existe la conciliación. Y si no, pues ahí en esa conciliación se debe dejar una constancia del fracaso de, ya que pues no se llegó a un acuerdo. ¿Cuándo no es necesaria la conciliación? Bueno, vamos a tener que en las medidas cautelares no se va a necesitar conciliación. ¿Por qué? Porque eso es darle un preaviso a la persona. Es darle el preaviso de que se le va a demandar. ¿Sí? Entonces, bueno, en la demanda está la herramienta procesal que está encaminada pues a asegurar una sentencia favorable, ¿sí? O evitar perjuicios a demandas o bienes. Entonces, no se establece la conciliación aquí porque pues se le da ese preaviso. Segundo, cuando el proceso pues sea ejecutivo no habrá conciliación. Cuando no se sepa el domicilio o dirección del demandado, aquí se debe dejar la constancia bajo la gravedad de juramento. Cuando se vaya a demandar a sujetos indeterminados, por ejemplo en las sucesiones, en la restitución de inmueble arrendado y en los procesos divisorios. ¿Qué pasa cuando no comparece? Bueno, puede ser que las dos partes no vaya o una de ellas. Entonces, si estas partes o una de ellas no comparece a la conciliación a la cual fue citada y no se justifica dentro de los 3 días siguientes a la fecha que se debió celebrar la audiencia, pues, o sea, siempre que esta conciliación sea como requisito de procedibilidad, ¿no? Eh, su conducta será considerada como un indicio grave.
en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso pues, judicial. ¿Qué va a pasar aquí? El juez lo que va a hacer es darle una multa a estas partes o a la parte por valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando ellos se van a justificar, tiene que ser por un caso, o sea, su inasistencia tiene que ser por un caso fortuito o de fuerza mayor. Y ya el juez examina esto y dice si sí acepta la justificación o no la acepta, porque tiene que ser muy bien justificada. Bueno, ¿qué pasa si no cumple con los 3 días que acabé de mencionar? Entonces, si se pasa esos 3 días y, o sea, si me paso de los 3 días y me justifico dejando constancia, pues ya se cumplió el requisito de procedibilidad y no pasa nada más, ¿sí? Pero en el caso de que no se haya justificado en esos 3 días, va a haber pues la sanción de los 2 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, ahora sí, vamos a tener una primera etapa que va a ser la demanda. La demanda pues es un escrito formal. Ese escrito formal es como un modelo de sentencia que se aspira a que falle a favor del demandante. Y la podemos encontrar en el artículo 82 del Código General del Proceso. Como requisitos vamos a tener, pues, primero, que el juez sea competente. Segundo, que tenga capacidad de ser parte y para comparecer en juicio. Tercero, la identificación del demandante y del demandado con la identificación, el domicilio, el correo electrónico, todo esto. Va a estar también el ius postulandi, las pretensiones, que son esas peticiones concretas que yo le, le voy a hacer al juez. Vamos a tener también el juramento estimatorio y este es un requisito esencial de la demanda. ¿Sí? Este va a ser un medio probatorio, pero este es muy importante. Otro requisito pues van a ser los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, la petición de las pruebas que se pretendan hacer valer, pues con la indicación de los documentos que el demandado tenga en su poder y pues este debe aportarlos, obviamente. También vamos a tener unos fundamentos de derecho. Estos fundamentos pues están en el ordenamiento jurídico. También vamos a tener que decir la cuantía del proceso, cuando su estimación pues sea necesaria para determinar la competencia del juez o el trámite. Otro requisito es el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar las partes, sus representantes, el apoderado del demandante, porque aquí pues van a recibir las notificaciones personales. Y pues los demás que exija la ley. Vamos a tener que cuando la demanda se presente, el juez puede hacer 3 cosas: admitirla, inadmitirla o rechazarla. Entonces vamos a empezar hablando sobre la inadmisión de la demanda. Está en el artículo 90. Primeramente decir pues que este no tiene recursos, es decir, este no admite un auto susceptible de recursos y se va a notificar por estados. Cuando una demanda es inadmisible, o sea, cuando se da esa inadmisión. Primero, cuando no se cumplen los requisitos del artículo 82 que hablamos en la diapositiva pasada, o cuando no se presenten los anexos que la ley deba adjuntar, por ejemplo, un certificado de tradición o un bien, cuando no haya una buena acumulación de pretensiones, es decir, que sea como que no esté como los requisitos, que son la unidad de partes, el juez competente, que se tramite por una misma senda procesal, que no se contradiga, etcétera. O cuando otro requisito para la inadmisión es cuando un incapaz no comparece con un representante. Otro es no realizar el juramento estimatorio. Hablábamos que es un requisito fundamental en la demanda. Entonces, si no se hace, pues es una causal de inadmisión. Y no agotar la conciliación prejudicial cuando es un requisito de procedibilidad. Bueno, vamos a decir que el auto que inadmite es un auto interlocutorio y debe ser motivado.
Este auto, pues ya como lo dije anteriormente, no admite recursos, se notifica por estados y para que el demandante subsane en 5 días hábiles siguientes a la notificación por estados. Si no, va a tener un rechazo de la demanda. Se notifica pues a la parte demandante porque él debe corregir y esta situación pues no le es de interés a la parte demandada porque eh, en sí pues a él no es que le interese mucho esta parte, o sea, le interesa más al demandante. También tenemos que la demanda puede ser rechazada y esta también se encuentra en el artículo 90. ¿Cuáles son las causales taxativas para darse ese rechazo? Son la carencia de jurisdicción, la falta de competencia, la caducidad de la acción procesal, la, o cuando el juez inadmite y tiene el demandante los 5 días para subsanar y este no lo hace, entonces se va a rechazar esa demanda. La notificación pues va a ser por un auto de rechazo se llama, y este se notifica pues a la parte interesada que sería el demandante y se le hace por estado. Y no personalmente porque pues el demandante ya conocía el proceso, por eso se va a hacer por estado. Y esta parte interesada pues debe estar muy pendiente a la plataforma porque esto no le va a llegar al correo, o sea, esa notificación no le va a llegar al correo. Bueno, el auto que rechaza la demanda va a tener unos recursos. Primero, pues la regla general es el recurso de reposición frente pues a un auto. La ley permite que en los procesos se interpongan recursos de reposición y subsidio pues el de apelación. Bueno, ¿cómo se va a hacer este proceso? Primero, pues el juez profiere ese auto de rechazo. Esto se va a hacer en el día 1. En el día 2, este auto va a ser notificado por estado. Al tercer día, la persona va a tener 3 días para interponer recursos. También vamos a tener que la admisión de la demanda. Entonces, el juez admite la demanda. Cuando reúna los requisitos del artículo 82, no exista eh, una incapacidad procesal, por decirlo así, cuando el juez tiene jurisdicción y competencia, la notificación pues, de ese auto de admisión se hará al demandante por estados, porque él pues ya conoce el proceso. Y al demandado personalmente, ¿por qué? Porque en todo este tiempo él no ha conocido del proceso. Y quien tiene que estar pendiente de las plataformas y eso es el demandante. O sea, el demandante tiene en su poder el notificarle al demandado del proceso. Es bueno aclarar que con la admisión de la demanda y con la notificación a las partes, o sea, ambas partes, ya inicia el litigio, o sea, ya inicia el proceso. Ya cuando se dé admisión, notificación y todo esto, aquí es donde empezamos a llevar el proceso judicial. Sin embargo, aquí en la admisión de la demanda se puede retirar la demanda, se puede reformar. Bueno, pero ¿cuáles son los requisitos para el retiro de la demanda? Podemos decir que se puede retirar la demanda las veces que se requiera, ¿sí? Las veces que se quiera. Es potestativo, o sea, esto es de potestad y voluntad del demandante. Él puede no instaurar esa acción penal, puede que no la materialice, no requiera esas formalidades ni nada de eso. Pero esto va a tener un tiempo. El retiro de la demanda se debe dar antes, o sea, hasta antes de ser notificada la parte demandada. Porque una vez notificada la parte demandada ya no se puede retirar. Ya no se puede retirar esta demanda. Por lo tanto, se puede desistir sin que se le impugne ninguna sanción y pues que no hayan ni siquiera autos de retiro de la demanda. Se puede retirar siempre y cuando pues no se hayan practicado medidas cautelares. Esto en razón a la regla general que pues hablábamos que las medidas cautelares se deben practicar antes de que sea notificado el demandado y si ya hubo una medida cautelar practicada pues habría un perjuicio para el demandado. También se puede dar una reforma de la demanda. Aquí podría aclarar o corregir. Sin embargo, bueno, aquí el demandante podrá corregirla, aclararla o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación hasta antes de la audiencia inicial, hasta antes de señalar esa audiencia inicial.
Esta pues solo procede por una sola vez. Pero esta reforma tiene unas reglas. Solamente se considera que existe reforma de la demanda cuando haya una alteración de las partes o de las pretensiones o de los hechos en que se hayan fundamentado o pues que se lleguen nuevas pruebas. Pero no, o sea, estas reglas no pueden ser en su totalidad, ¿sí? O llegaron nuevas partes o llegaron nuevas pruebas o así. O sea, no pueden ser en su totalidad, porque entonces ahí ya no habría una reforma de la demanda. Para reformarla se debe presentar en un solo escrito. Actualmente ya se está llevando pues de esta manera. En caso de reforma posterior a la notificación del demandado, pues el auto que la admita se notificará por estado y en él se ordenará correr traslado al demandado o a su apoderado por la mitad del término inicial, que correrá pasado 3 días desde la notificación. Si se incluyen nuevos demandados, a estos sí se les debe notificar personalmente porque ellos no conocen del proceso. Es la primera vez que ellos van a conocer el proceso, por eso se hace personalmente. Y se les correrá traslado en la forma y por el último término señalado para la demanda inicial, por la demanda inicial. Bueno, también que pues dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas facultades que tenía en la primera demanda, o sea, durante la demanda inicial, por decirlo así. Bueno, ahora continuaremos con qué puede hacer el demandado cuando la demanda fue admitida y se le dio su notificación. Entonces, el demandado puede contestar la demanda, allanarse, no contestar, reconvenir, reposición o dar un llamamiento en garantía. No contestar la demanda. Esta es una opción del demandado por el derecho de contradicción, ya que este es potestativo. El Estado es el que brinda este derecho y para ejercerlo, pero si la persona demandada quiere renunciar a él, lo puede hacer y renuncia a él cuando no contesta la demanda. La consecuencia pues es que se van a tomar como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. O sea, es decir que el demandado está aceptando lo que el demandante está eh, plasmando en la demanda. Bueno, la reposición. La reposición pues procede contra el auto admisorio que dicta el juez para que se reforme o se revoque. El trámite es que se va a notificar la providencia personalmente, por estado. Va a tener 3 días para interponer la reposición y 3 días para el traslado de ese recurso. Y ya después el juez resuelve a partir del cuarto día con un término de 10 días. Es decir, se da la reposición, se tienen 3 días para interponer y se tiene 3 días de traslado y de ahí ya, cumplidos estos 3 días de traslado, el juez ya va a resolver y tendrá 10 días para hacerlo. El allanamiento. El allanamiento es una declaración unilateral del demandado. Él acepta renunciar al litigio. Y esto pues, sí, él acepta no llevar más el litigio y con eso está diciendo que el demandante tiene razón en los hechos que ha dicho en la demanda. Es decir, toma como ciertos los hechos y las pretensiones de la demanda. ¿En dónde lo puede hacer? En la contestación de la demanda o en cualquier momento, pero anterior a la sentencia de primera instancia. Sí, o sea, hasta antes de dictar sentencia. Porque la razón es evitar como ese trámite procesal y costas procesales muy gravosas. ¿Qué consecuencias jurídicas van a haber en el allanamiento? Primero, pues que es una posibilidad que tiene el juez de dictar una sentencia anticipada de conformidad pues con lo pedido por el demandado. El juez no puede aceptar allanamiento cuando haya fraude o colusión, cuando se decreten pruebas de oficio. Puede haber un allanamiento parcial o total. Se puede dar la posibilidad, pues, de no tener que renunciar a todo, sino que actualmente se puede allanar a unas pretensiones, a unos hechos, y se puede dar entonces una sentencia parcial sobre lo que se allanó y se seguirá el proceso en las pretensiones en las que no se ha allanado. También se puede dar la reconvención, pero esta reconvención no es una contrademanda. No es una contrademanda, no se parece a una contrademanda, la contrademanda no existe. Pues es la posibilidad que la ley le otorga al demandado
de ejercer una acción, es decir, demandar al demandante. O sea, se invierten en este caso los papeles. Y esto lo hacen pues para no hacerlo en otro proceso, simplemente en el mismo. Entonces, este pues no es un mecanismo de defensa ni de ataque a las pretensiones, porque para ello está la contestación de la demanda. La reconvención, al ser como una demanda, podría decirse, este debe contener los mismos requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Es decir, que sea el juez competente, que haya unidad procesal de partes, de los hechos. En la reconvención, el juez también puede admitir, inadmitir o rechazar. Llamamiento en garantía. El llamamiento en garantía es una opción que tiene el demandado. Sucede cuando una tercera persona va a responder por los efectos que pueden existir en una sentencia. Se va a un litisconsorcio y puede existir el llamamiento en garantía por un vínculo legal o contractual. Ejemplo, el más común, un seguro. Lo importante para aclarar es que el llamamiento en garantía también es como una posibilidad que tiene el demandante. En la demanda o en el término de traslado para contestar la demanda, el llamamiento en garantía debe cumplir los mismos requisitos del artículo 82 y es independiente, muy independiente de la contestación de la demanda. Por otro lado, el demandado puede contestar la demanda. ¿Pero qué es esa contestación de la demanda? Vamos a decir que es una principal oportunidad que tiene el demandado, ¿sí? De ejercer ese derecho de contradicción procesal y en ello, pues que este demandado pueda principalmente indicar su versión de los hechos, o sea, contraatacar lo que está diciendo el demandante en la demanda. Aquí él debe expresar cuáles hechos son verdaderos, cuáles son falsos, o indicar los supuestos fácticos de los hechos, y tiene que ser obviamente motivado. Además de eso, pues el demandado podrá pronunciarse sobre las pretensiones. Finalmente, eh, lo que hace, o bueno, la finalidad es atacar el derecho alegado por el demandante o la regularidad del proceso a través de las excepciones. Pueden haber excepciones previas o excepciones de mérito. También puede objetar el juramento estimatorio y finalmente presentar pruebas. Bueno, las excepciones son, por así decirlo, el corazón de la contestación de la demanda, ¿sí? Son lo más importante de una contestación a la demanda, que son pues mecanismos de defensa que tiene el demandado para ejercer ese derecho de defensa. Hay unas excepciones de mérito, de fondo o perentorias. Así se le llama, es un nombrecito largo. Esas son aquellas que atacan las pretensiones o el derecho pretendido por el demandado. Y hay unas excepciones previas. Estas excepciones previas establecen la falta de formalidad del proceso. Estas atacan la forma. Estas excepciones previas van a ir en un escrito aparte. Las excepciones de mérito sí van a ir dentro de la contestación de la demanda. ¿Por qué las excepciones previas no van dentro de la contestación de la demanda? Porque estas atacan la forma. Hasta la contestación de la demanda tenemos una etapa escrita. A continuación se demostrará la etapa verbal. La etapa verbal comienza con la audiencia inicial, pero antes de esto, el juez señalará fecha y hora para la audiencia inicial una vez vencido el término del traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o pues resueltas también las excepciones previas que deban decidirse antes de esta audiencia, o realizada la notificación, citación o traslado que el juez pues ordene al resolver dichas excepciones. Ya después de eso se da entonces el auto que fija la fecha y hora para la audiencia y luego ya se llevaría a cabo la audiencia inicial como tal. Pues bueno, es este auto que fija la fecha y hora para la audiencia, se notifica por estado y no tendrá recursos. En la misma providencia, pues el juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio a la conciliación y los demás asuntos relacionados con la audiencia. Bueno, vamos a ver que tiene unas etapas. Primero, las excepciones previas. Aquí se van a resolver esas excepciones que se dieron en escrito aparte de la contestación de la demanda. También va a estar la conciliación judicial, el interrogatorio de las partes, la fijación del objeto del litigio, control de legalidad, decreto de pruebas, fijación de fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuándo el juez
tiene que señalar la fecha y hora para la audiencia inicial. Él lo debe hacer cuando ya haya adelantado toda la etapa escrita. Tenemos entonces que el proceso verbal tiene una etapa escrita y una verbal. La escrita va a estar acompañada por la demanda, contestación de la demanda, si hay reconvención, si hay reposición, si hay llamamiento en garantía, todas estas cosas. Ya el verbal son las audiencias, que sería la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, el juez va a señalar la fecha y hora para la audiencia y una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito o resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de esta audiencia o realizada la notificación, la citación o el traslado que el juez pues deba resolver en dichas excepciones. Este auto que señale fecha y hora para la audiencia se va a notificar por estados y pues este no tendrá recursos. En la misma providencia, el juez va como a citar a las partes para que concurran pues, personalmente a la conciliación y a los demás asuntos relacionados con la audiencia. Por eso decimos que entonces la audiencia inicial tiene unas etapas. La primera son esas excepciones previas que se van a resolver aquí en la audiencia inicial, la conciliación judicial, el interrogatorio de las partes, la fijación del objeto del litigio, el control de legalidad, el decreto de pruebas, la fijación, bueno, y por último, pues la fijación y fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Primeramente quisiera hablar sobre la asistencia a esta audiencia inicial. ¿Quién debe asistir? Entonces tenemos que las partes y los apoderados, porque pues si estos no van a tener unas sanciones. Entonces, pues además de las partes, a la audiencia deben concurrir pues los apoderados de las partes. La audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Pues, o sea, si estos no comparecen, se realiza de todas maneras la audiencia con los que estén. Ahora, si alguna de las partes pues no comparece, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá pues la facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y en general pues para disponer de ese derecho en litigio. Por ejemplo, si a la audiencia inicial fue el apoderado del demandante, el demandado, eh, ¿se podría como celebrar la audiencia sin el abogado de la parte demandada? Sí, o sea, la audiencia se realiza con las partes presentes. Pero aquí hay una diferencia y es que si una de las partes no asiste a la audiencia, eh, obviamente se lleva a cabo, pero, si la parte y su apoderado, o solo la parte, ojo, solo la parte, se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta esa justificación, se fijará una nueva fecha y hora para la celebración, ¿sí? Mediante un auto que no tendrá pues recursos. Y la audiencia deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes. O sea, en ningún caso se podría como dar otro aplazamiento después de esos 10 días. Ahora, si la justificación que las partes o los apoderados presenten con posterioridad a la audiencia solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ella se verificó. O sea, el juez solo admitirá aquellos que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrá pues el efecto de exonerar de esas consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias en diversos como o bueno, en adversos que se hubieran derivado de la inasistencia. Bueno, ¿cuál es la finalidad de excusarse? Es decir, de demostrar esa justa causa antes de la audiencia. Bueno, lo que buscamos es que se aplace esa audiencia, o sea, y que no se pongan sanciones. ¿Cuáles son las consecuencias a la inasistencia? Tenemos que la inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos que se fundan en las excepciones propuestas por el demandado. Entonces, cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse. Y vencido el término, sin que se justifique la inasistencia, pues el juez, por medio de un auto, declarará pues terminado el proceso. Bueno, a la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué pasa si el apoderado no asiste? Entonces se tendrá que la sanción a imponer es la económica y no la jurídica, porque la jurídica solo le afecta a la parte, la jurídica solo afecta a la parte, la económica no.
¿Qué pasa si ninguna de las partes asiste a la audiencia después de los 3 días? Entonces, cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta pues no podrá celebrarse y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, pues el juez por medio de un auto declarará terminado el proceso. A continuación hablaremos entonces de las etapas de la audiencia inicial. Como primera etapa tenemos las excepciones previas. Bueno, aquí el juez va a practicar las pruebas estrictamente necesarias para resolver las excepciones previas que estén pendientes, ¿sí? Y pues las va a decidir. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo debe iniciar la audiencia inicial? La audiencia inicial inicia con resolver esas excepciones previas que requieran práctica de pruebas, ya que estas pues están pendientes. ¿Cuáles son las excepciones previas que requieren prácticas de prueba? Son dos, que la primera sería la falta de competencia, que se puede dar en dos casos, por el domicilio de la persona natural o el lugar de ocurrencia de los hechos, ¿sí? El segundo es la falta de integración del litisconsorcio necesario, porque en este caso las partes pueden solicitar hasta 2 testigos y se van a escuchar a estos en la audiencia inicial y se va a resolver ahí mismo. Entonces el juez pues debe resolver esas excepciones previas y luego resuelve y hasta aquí van las excepciones previas. O sea, ya en la audiencia de instrucción y juzgamiento ya no se va a tocar ningún tema sobre excepciones previas. O sea, hasta aquí es lo pertinente. La conciliación. Bueno, desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa, de ello, pues el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual pues deberá proponer fórmulas de arreglo sin que ello signifique un prejuzgamiento. Si alguno de los demandantes o demandados fuera incapaz o concurra sin su representante legal, el auto que apruebe la conciliación implicará pues como la autorización a este para celebrarlo, cuando sea necesario pues de conformidad con la ley. Entonces, después de las excepciones previas va a seguir la conciliación y esta etapa ya es procesal. Esta etapa no es preprocesal, sino que ya es procesal y es obligatoria adelantarla. ¿Qué pasa? Que el legislador con esto busca que se termine anticipadamente el proceso, es decir, que el juez debe buscar formas de arreglo para evitar como adelantar o menoscabar el aparato judicial del Estado. Y pues adelantar un proceso judicial largo no es como viable. Entonces la etapa de conciliación judicial se puede adelantar en cualquier momento de la audiencia, pero pues eso se hace con, o sea, el juez considera que puede ser factible llegar a conciliar en cualquier momento. Entonces, ¿qué puede pasar en esta etapa? Que se concilie o que no se concilie. Si se concilia puede ser total o parcial. La conciliación total va a haber pues un acta de conciliación aprobando los acuerdos y ahí el proceso termina. Si hay una conciliación parcial, pues va a haber un acta de conciliación y se da con lo que se dio parcialmente, o sea, con la decisión parcial. Y si no concilia, pues el proceso continúa su curso. La tercera etapa es el interrogatorio de las partes. Aquí se practican o bueno, aquí se da la práctica de otras pruebas y la fijación del litigio. Entonces, los interrogatorios de las partes se practicarán en esta audiencia inicial. Siempre, siempre va a ser en esta audiencia inicial. O sea, son etapas taxativas y se tienen que seguir así en este orden. Entonces, el juez, pues oficiosamente y de manera obligatoria, interroga de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. El juez también podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible, siempre y cuando estén presentes las partes. O sea, si las partes no están, él no puede llevar a cabo la práctica de pruebas. A continuación, pues el juez lo que hace es requerirle a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y en los que fuere susceptible como prueba de confesión y fijar el objeto del litigio. Aquí pues precisa los hechos que considera demostrados y los que los que requieran ser probados. Pero a todas estas, ¿qué es el interrogatorio de partes? El interrogatorio de partes es un medio de prueba y actualmente tiene dos connotaciones. Primero, pues que es un medio de prueba y segundo, que es una etapa del proceso. ¿Cuántas preguntas se puede hacer? Máximo 20 preguntas. ¿Cuál es el objetivo que se obtiene de ese interrogatorio? Pues el objetivo va a ser la confesión.
La confesión, pues, o sea, que la otra parte confiese todos los hechos. Como cuarta etapa tenemos la fijación del litigio. El fin es que el juez ya sepa hacia dónde va la sentencia, o sea, sobre qué aspectos se va a dictar la sentencia, sobre qué asuntos va a fallar, porque pues él ya sabe lo que contenía la demanda y la contestación de la demanda. En la quinta etapa tenemos el control de legalidad. Aquí, pues el juez ejercerá el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sacar los vicios que se puedan acarrear con nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales pues se podrán alegar en etapas siguientes. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay una irregularidad y la parte no le advierte al juez? Entonces, aquí el juez debe revisar, pero pues esto se puede sanear. ¿Cuál es el fin del control de legalidad? Es sanear vicios, que el proceso se lleve en su debida forma y que se pueda dictar una sentencia de fondo transparente. Como, sexto, como sexta etapa tenemos el decreto de pruebas. Aquí el juez va a decretar las pruebas solicitadas por las partes y las que él considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, ¿quién hace la solicitud de las pruebas? Las partes. ¿Quién debe practicarlas? El juez. Entonces, en este apartado, pues la finalidad es hablar sobre las pruebas solicitadas por las partes y las pruebas de oficio. Y se van a decretar las que son constitucionales, lícitas, las que sean pertinentes, las conducentes, útiles, necesarias. Pero también surge la pregunta de qué pruebas pidió la parte demandante y en qué oportunidad. Entonces aquí vamos a decir que en la demanda, en la reforma de la demanda, en la contestación de la reconvención, en el traslado de las excepciones de mérito, que son 5 días. Y también surge la pregunta de qué pruebas pidió el demandado y en qué oportunidad. Entonces vamos a decir que en la contestación de la demanda, en la reconvención, en la contestación de la reforma de la demanda. Es importante diferenciar entre presentar pruebas, practicarlas y decretarlas. Se dice que se presentan pruebas en las oportunidades procesales, es decir, en la audiencia inicial el juez lo que va a hacer es decretar las pruebas y ya en la audiencia de instrucción y juzgamiento él va a practicar las pruebas. Esa es la gran diferencia entre solicitar, practicar y decretar. Las pruebas que no se pueden practicar en audiencia son las de inspección judicial y las de dictamen pericial, porque es imposible hacerlas en una audiencia ya que requieren tiempo y en cuanto a la inspección judicial pues requiere trasladarse de sitio. Tenemos una séptima etapa que ya sería la fijación de fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento y aquí ya tendríamos como terminado la audiencia inicial. Estas pues son las etapas normales de la audiencia inicial. Sin embargo, pues hay una excepción y es que la ley procesal permite que en la audiencia inicial se adelanten todas las etapas del proceso y se dicte sentencia de una vez. ¿Cuáles serían esas excepciones? Entonces, pues excepcionalmente es posible que se adelante en el proceso verbal 2 audiencias. A continuación se dará paso a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero antes de continuar con las etapas, quisiera precisar algo y es que cuando se dio la inasistencia en la audiencia inicial y quisieran como asistir a esta audiencia, entonces, si el juez acepta la excusa presentada por las personas después de esa audiencia inicial, o sea, con posterioridad a la audiencia, entonces él le dará como la potestad a quien haya presentado la justificación para que concurra a la audiencia de instrucción y juzgamiento y pues para que pueda absolver el interrogatorio. Es decir, recordemos que en la audiencia inicial hablábamos que podía, o sea, que cabía la posibilidad de no asistir a la audiencia inicial antes de esa audiencia, o sea, podía justificarse antes de la audiencia o con posterioridad a esa audiencia. Pero siempre que se diera una justa causa mediante una prueba sumaria. Y ahí sí se podía pues aplazar la audiencia, esa otra audiencia. Entonces, si no fue la parte de la audiencia inicial, ¿se puede desarrollar la audiencia? Sí, o sea, con la contraparte y el apoderado. Y el apoderado puede conciliar y otras cosas. Y si no fue la parte en la audiencia inicial, se adelantan todas las etapas excepto la del interrogatorio de parte. Entonces, es decir, como a esa audiencia inicial la parte no fue,
y se justificó obviamente, el juez no puede llevar a cabo el interrogatorio de parte y lo tendría que hacer en esta audiencia de instrucción y juzgamiento, obviamente si acepta la justificación de la persona. Es decir, o sea, en resumidas cuentas, si una de las partes no va y se justifica dentro de los 3 días siguientes y es aceptada la justificación, entonces en la audiencia de instrucción y juzgamiento, como excepción, se podrá adelantar el interrogatorio de parte a esa parte procesal que no fue. Por ende, si hay interrogatorio, entonces nuevamente se debe fijar el objeto de litigio. Entonces tenemos que las etapas de esta audiencia son el interrogatorio de parte, fijación del litigio, práctica de pruebas, alegatos de conclusión y sentencia. Aquí en la práctica de pruebas, la norma dice y las demás pruebas. ¿A qué se refiere con las demás pruebas? Aquí en esta audiencia se hará la prueba testimonial y esto tiene efectos solo cuando el testigo pues declara. Si el testigo no va, pues el juez prescinde de él y ya no lo va a tener en cuenta. Se hará pues el interrogatorio de parte excepcional. También al perito que se había citado a audiencia para aclarar dudas que se tuvieron en la otra audiencia inicial. O sea, esas dudas las tiene que venir a resolver acá. Los alegatos de conclusión. Bueno, una vez practicadas esas pruebas, se oirán pues los alegatos de las partes. Primero al demandante y luego al demandado. Y posteriormente pues a las demás partes hasta por 20 minutos nomás, cada uno. La pregunta aquí es, ¿qué es un alegato de conclusión? Tenemos que un alegato de conclusión es una etapa procesal en donde se toma la oportunidad a las partes que a través de sus apoderados realizan como un análisis de todo lo ocurrido en el proceso. Y aquí hacen énfasis de la postura pues que se asumió, de las pruebas, de sus pretensiones planteadas, y eso sirve de fundamento para la solución del caso. O sea, esto es con el fin de esclarecer la controversia jurídica del juez y es pues para que éste también tenga como un soporte para proferir la sentencia de fondo. Pero, ¿qué pasa si uno de los apoderados no presenta los alegatos de conclusión? Nada, o sea, estaría perdiendo la oportunidad para demostrar por qué él tiene que ganar ese caso. Pero sí va a pasar algo muy grave y es que, ¿qué pasa si el juez omite la etapa de alegatos? Aquí sí habría una nulidad saneable porque pues es obligación del juez dar esa etapa. Él no puede tomarse la atribución de decir que no va a escuchar a los apoderados. Y por último tenemos la sentencia. La sentencia pues es la principal actividad que el juez va a desarrollar en el proceso, porque aquí pues él va a consignar y resolver el objeto del litigio y se tendrá que pronunciar sobre los aspectos fundamentales del proceso, como los hechos, las pretensiones de la demanda y verificar si prospera alguna excepción de mérito. En la sentencia tiene que ser pues motivada, es decir, que tiene que estar justificada. Y aquí el juez debe hacer un análisis para evitar que existan como arbitrariedades y se logre ejercer la jurisdicción del Estado. A continuación tendremos el proceso verbal sumario. Y vamos a ver que tiene unas características. La primera es que es de única instancia, es decir, que aquí no procede el recurso de apelación. Pero va a haber una excepción y es que cuando el juez vea la posibilidad de poder realizar en una audiencia escrita adelantar esa sentencia judicial, pues él lo puede hacer. Aquí no se requiere el ius postulandi, o sea, no requiere de abogados. La demanda y la contestación pues se puede dictar en audiencia escrita, con excepciones a las reglas que diga la ley. En el proceso verbal sumario pues es necesario adelantar la conciliación prejudicial porque pues es un proceso, pues como estamos en un proceso declarativo, se parte de un derecho incierto, entonces pues es bueno llevar a cabo la conciliación. Bueno, ¿cuál va a ser el trámite de este proceso verbal sumario? Primeramente está la conciliación, luego tendremos la demanda, el auto admisorio, la notificación, la contestación de la demanda, el auto que fije fecha y hora para la audiencia y por último la audiencia como tal, la conciliación.
Uno de los aspectos que distingue a este proceso es la no exigencia como regla general de la conciliación prejudicial. Pero como decíamos anteriormente, como es un proceso declarativo y el derecho es incierto, es, es factible llevar la conciliación. La demanda se puede instaurar de dos formas, escrita o verbal. De forma verbal, pues es ante el secretario del juzgado y él va a realizar como un acta. El acta, pues, la va a firmar el demandante y el secretario para verificar que se cumplan los artículos, los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Se va a dar mediante un auto admisorio o un auto de rechazo. Entonces, el juez puede admitir, rechazar o puede admitir o subsanar y tiene un tiempo de 5 días. Pues aquí la demanda se subsana haciendo otra acta ante el mismo secretario y se hace de la misma manera. O sea, se levanta un acta con el secretario, la elaboran la corrección, se firma, todo. Bueno, la notificación. La notificación se va a hacer al demandado personalmente y al demandante por estados y se hace por, digamos, la ley 2213, que es una notificación por medios electrónicos y no hay notificación por aviso. La notificación personal, pues si no se logra, se debe hacer por aviso o por emplazamiento, cuando pues no se conozca el paradero del demandado. En cuanto a la contestación de la demanda, tenemos que para el verbal sumario son de 10 días, ese es el término de traslado, y el demandado puede contestar, puede proponer excepciones de mérito, excepciones previas, la reposición, puede que no conteste, puede que se allane, puede hacer un llamamiento en garantía, pero aquí, en estos procesos verbales sumarios, no se va a tener la reconvención. No va a haber reconvención. Bueno, en cuanto a reposición, no contestar, allanarse, todo esto es lo mismo que en el proceso verbal. Entonces, no voy a volver a explicarlo porque ya lo expliqué en el proceso verbal, pero es lo mismo. Igual las excepciones de mérito y las excepciones previas. Aquí tendremos un auto que fija fecha y hora de audiencia, pero aquí ya no hay dos audiencias, aquí solo hay una, y en estas solo audiencias pues se hace la audiencia inicial y la instrucción y juzgamiento, y todo se va a notificar por estados. Entonces tendremos que la audiencia va a tener unas etapas. Entonces primero está la audiencia ya instalada, de ahí sigue el interrogatorio de parte, luego la fijación del litigio, luego está el control de legalidad, la práctica de pruebas, aquí sí ya es práctica de pruebas, alegatos de conclusión y por último se profiere sentencia. Todo esto es igual al proceso verbal, o sea, estas etapas, el interrogatorio de parte, la fijación del litigio, todo esto es igual a lo que explica en el proceso verbal. Bueno, para finalizar, algunas de las diferencias entre el proceso verbal y el proceso verbal sumario es que en la contestación de la demanda, en el proceso verbal son 20 días para contestar la demanda y en el proceso verbal sumario son 10 días de traslado para la contestación de la demanda. En el proceso verbal se puede reformar la demanda, se puede interponer la reconvención, pero acá en el proceso verbal sumario no se puede hacer, no se puede ni reformar la demanda ni interponer la reconvención. En el proceso verbal sumario no vamos a tener dos audiencias, no va a haber ni la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Aquí solo va a tener una sola audiencia en la cual se va a llevar todas las etapas. Esas serían algunas de las diferencias entre estos dos procesos. Muchas gracias por su atención y por estar aquí. Espero que este video les sea de mucha ayuda y les ayude a entender un poco mejor sobre estos dos procesos. Adiós.